Hola Emi, hola Ali, hola Nati, Hola, ¿cómo están? hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿qué tal les fue con el tema de sus roles? No sé qué tanto vamos a expresar en el día de hoy sobre eso y los problemas Está jurídicos. complicado, ¿Mande? hay que decirlo que está complicado. ¿Tú le ves un poco complicado? Sí, en mi caso también. Claro, es que como o sea, las tres son magistradas, yo soy secretaria, entonces los magistrados de la Corte Penal, o sea, tienen que analizar el El problema tema jurídico. jurídico como que desde un principio, o sea, pero general, ni de una parte ni de la otra parte, sino tiene que existir una imparcialidad. O sea, es que más que todo, el caso está tan incompleto que si te pones a analizar, o sea, que al momento que las otras partes empiecen a defender, estamos hablando de accionado y accionante. Va a Ujú. haber cosas que tú en la resolución pusiste porque el caso real así lo amerita, pero el caso ficticio no tiene todo lo que podría decir que se está violando. Entonces, para mí, el caso está súper incompleto y por eso yo no puedo plantear muchas hipótesis, ni muchas resoluciones, ni muchos problemas. Ni está, ajá, a favor de uno ni otro porque no hay un tipo de... O sea, no hay que defender, ajá, o sea, no hay que discutir. O les mataron y les violaron, les despojaron de sus tierras y ahí murió. Bueno, Entonces, yo verán, como ustedes son magistradas, o sea, tú, ya, Emi, tú, Nati y tú, Ali, yo creo que aquí tienen que ser como un juez, o sea, irse por ese lado de decir, o sea, yo no me voy ni por la víctima totalmente, ni por el tema del acusado. Obviamente siempre se da no, prioridad a la obvio, víctima. obvio. Claro, te tienes que remitir a los hechos, pero es que Ajá. no hay muchos hechos. A eso me refiero. Claro, ¿No? entonces Ya. creo que tenemos que trabajar como que con el caso que tenemos, pero yo creo que, Pasándonos a otro. ajá, o sea, no sé si eso le podríamos mandar un correo hoy a la profe, no sé si Sí, le, yo o creo. escribirle al grupo, porque, o sea, las personas que ahorita estamos haciendo el tema de la audiencia en el complexivo nos dijeron que nosotros nos podíamos inventar las pruebas, o esas cosas que son como que adicionales, entonces eso tal vez, no sé, nos serviría o inventarnos algunas otras cosas más que nos ayude, o sea, bueno, les ayude a usted como, a ustedes como magistrados a poder tener como que un planteamiento del caso un poco más claro, porque si bien el caso no está tan completo como ustedes lo dicen, creo que faltan más argumentos y también el tema del magistrado es un poco más complicado porque una vez que vamos a estar o ustedes estén en la audiencia, ustedes van a ver qué es lo que presentan los alegatos de apertura, los alegatos de cierre, cuáles son las pruebas que van a ser presentadas, los anexos, fundamentos de derecho con los que se basa ya sea la víctima o el acusado. Entonces, eh, no sé, no tengo muy claro también el rol de ustedes, o sea, es más de escuchar, hacer preguntas. Eso, ahorita de lo que me acuerdo, ustedes tenían que plantear preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que van a plantear en la audiencia? Entonces, como habíamos quedado, planteen unas 10 preguntas cada una como que, no sé, en referencia del caso, de los conflictos, cómo se Yo creo dio. que necesitan mucho, porque mira, o sea, te voy a hacer una línea de tiempo de lo que dice el caso. Ya. O sea, empieza el estado de Gryffindor, que en tal fecha ratificó el Estatuto de Roma y se adhiere y por eso esto y el otro, ¿ya? Entonces, al principio el primer párrafo es qué normas aplicables tienes, ¿ya? Luego empieza ya en el contexto del caso. Empieza a decir que en tal fecha un grupo de jóvenes fueron líderes revolucionarios y que ellos empezaron un movimiento. Este movimiento quiere derrotar a un gobierno. Y como son fuerzas rebeldes, fuerzas armadas rebeldes, empieza como que una guerra civil. Ahí empieza la guerra civil de Grisma. Ujú. Entonces ahí yo vi que la Ali puso como que un crimen de guerra. Ya empezamos con un crimen de guerra que yo pienso que está por demás decir que es
si estamos en una situación de conflicto armado internacional o no, porque estamos dentro de un conflicto armado internacional, Ujú. no internacional, perdón, ¿ya? Y luego dice, durante estos casi 60 años, o sea, ahí empieza a decir cuánto ha durado la guerra, y lo que principalmente empieza a decir que hubo enfrentamientos, que se perdió la vida de tantas personas, que robaron tantas armas, y luego dice la muerte de las mujeres, la devastación ambiental, y por último, ni siquiera dice, o sea, y eso es lo que más me sorprende, ni siquiera dice, suponte yo estaba haciendo la investigación, o sea, la línea de investigación que se debió llevar a cabo, la debida diligencia, que es lo más importante en los casos que hemos visto, pero no me puedo inventar algo que no está en el caso. Claro, es Como que yo no digo que nos inventemos como que los hechos del caso, sino tal vez preguntarle a la profe qué más tal vez podemos poner, porque, o sea, es diferente, porque siempre estamos en la posición de, ya sea de la víctima o del acusado, entonces creo que muy pocas veces nos hemos puesto en el tema de ser los jueces. Entonces, fíjate también que estaba pensando, porque me acordé de la intervención de Franklin Toquiluma, perdón, ¿ya? nuestro compañero de clase, y él le decía, claro, yo soy el perjudicado, la víctima, pero si soy el perjudicado, ¿qué digo? O sea, soy la mujer que me violaron, o soy el sujeto, el derecho a la naturaleza que vulneraron. O sea, él tampoco sabía. Y en este caso me pongo igual. ¿Qué somos? O sea, ¿qué vamos a prevenir si solo hay? O sea, O sea, yo Las creería que en cosas ese caso que de son. él está más fácil porque él puede crear un testimonio, él puede inventarse ese claro, testimonio. En cambio, ustedes se le ve, o sea, sí se complica un poco más porque ustedes no se pueden inventar, como tú dices, no nos podemos inventar ningún hecho ni nada y nosotros tenemos que regirnos a los hechos del caso, a escuchar a la víctima, a escuchar al acusado y ya, o sea, no es como que, no es algo más. Pero a lo que me refería antes era que ustedes como magistrados, ustedes tienen que crear preguntas, como que tal vez algo que no les quedó claro, ya sea de la víctima, el acusado. Yo creo que a eso se refería la profe porque de ahí no sé, como un poco más, tal vez viendo más videos en YouTube o en algunas otras plataformas que existan este tema de la Corte Penal Internacional, cómo actúan los jueces, pero de ahí como que no sabría también cómo ir. Yo les propongo lo siguiente, ¿verdad? Como nos tenemos que, es que, bueno, eso debió haber también pensado la profe, ¿no? Es que en el momento de la audiencia, como ustedes dicen, ambas partes van a decir cosas que son, o sea, cosas que sabemos porque están en el caso, Ajá. y cosas que no son porque se van a inventar, porque tienen que hacer su defensa. Ujú. Entonces ahí la profe hizo un poco mal, porque nosotras nos vamos a remitir a lo que digan en la audiencia. Entonces el bosquejo que nosotros hagamos en el PowerPoint no nos va a Claro, servir de eso es nada. lo que te iba a decir, que como el tema de la práctica de la prueba se hace recién en la audiencia de juicio, en la de juzgamiento, y en la otra es como que solo se anuncia el tema de la prueba, pero se practica en la audiencia y nosotros no vamos a tener una noción de cuáles son los Claro, testimonios que van a presentar o los testigos. Entonces, claro. si sí hubiéramos es, hecho desde el principio, nosotros O como sea, magistrado hubiéramos admitido las pruebas y después de admitir, en la audiencia se practicarían, cosa que no está pasando. claro. Entonces a mí o sea, se me hace full ilógico. creo que la profe intenta que más o menos vayamos desarrollando de una manera un poco subjetiva, porque claro, o sea, nosotros no podemos plantear o sea, bueno, tal vez podríamos plantear el problema jurídico ya porque tenemos como que los indicios, los hechos de lo que ocurrió, pero no podemos determinar el fallo, porque, o sea, ¿cómo vamos a resolver? Hoy, pero cierto, cierto, cierto. Eso, pero sí podríamos tener una noción de cómo vamos a ir resolviendo. Eso como ustedes como magistrados ya deberían también ponerse, creo que sí hay que resolver, ¿no? Hay como que uno de los tres o los tres vaya, al final tienen que decir, bueno, lo que hemos Claro, decidido o es tal sea, cosa. al final se supone que por unanimidad debemos decir como hemos resuelto que Ajá, sean mediante las pruebas que se practicaron en el juicio por la investigación del fiscal, ajá.
hemos concluido que tales y tales crímenes han sido vulnerados a ciertas víctimas o a la localidad X, Y o Z. Y siento que eso es algo que, o sea, ahorita podríamos hacer de una manera muy superficial porque realmente no tenemos una noción de lo que nos van a presentar. Entonces, sí me parece que si contestamos ahorita algunas interrogantes a la modalidad en la que los magistrados llevan a cabo este tipo de conflicto, no va a estar del todo bien, porque nos hace falta un montón de cosas que necesitamos tanto de las víctimas como de los acusados, del acusado. O sea, verán, yo creo que deberíamos también hacer el tema de un Word. Podríamos poner las pautas que deben existir en el tema de la sentencia y el pronunciamiento que van a ser los tres, como que una parte y solo como que los literales. Y cuando ya se dé el tema de la audiencia, ir, o sea, yo como soy secretaria, me imagino que tengo que hacer eso, entonces yo ir anotando como que, y ustedes también me van pasando, no sé, por el Office, por el WhatsApp, o igual que en base a lo que todo el mundo está diciendo, la defensa de la víctima, ustedes van deduciendo esto. Entonces, ustedes las tres se organizan y me mandan eso y yo voy ahí esquematizando todo el tema de cómo se van a pronunciar y yo digo como que bueno, los magistrados de la Honorable Corte Penal Internacional se pronunciarán respecto a la decisión final que vayan a tomar, ya sea de la víctima o del acusado, la reparación integral. Eso también tienen que ver ese tema, porque eso siempre creo que siempre se da. Y ya, entonces creo que esos lineamientos sí podemos ir como que apartando, entonces ya sea que la manera que decidan o no. Suponte es como que podríamos definir el esquema. La EMI, Ajá. porque estoy segura, van a hablar de la violencia de género y la violencia contra la mujer. Ujú. Entonces Sí, yo yo puedo pediría hablar sobre la que violencia de género. exacto, que la EMI haga el planteamiento del problema, las hipótesis, los argumentos y lo que podría ella dictaminar en caso de encontrar responsable al Estado, ¿ya? Entonces, luego puedo ir yo con... Pero chicas, pero yo ahí tengo un problema y es como en relación a los hechos. Y la verdad es que este grupo Colina es un subgrupo que se crea del ejército, ¿verdad? Claro, o sea, es que aquí Claro. tienes, eso no te confundas porque si bien estas personas pertenecían al ejército de ese estado, ya, o sea, salen del ejército de ese estado y crean unas fuerzas armadas, por decirlo, organizadas, pero ellas ya no corresponden a fuerzas armadas del estado, ya son fuerzas irregulares, o sea, que no es, Ah, ok, ok. ajá, Ya, O sea, ya chicas, son las gracias. FARC, son los rebeldes, se podría decir. exacto. Porque del gobierno de Gryffindor sale, ellos dicen que se crea un ala especial denominado Colim. Y ellos Ajá. tienen un mínimo de organización Ujú. y empiezan combates con grupos guerrilleros. Entonces ahí es cuando, porque le roban esos 19 armas, entran a la aldea y empiezan a hacer lo que hicieron. Entonces es como que yo les decía, ellos van a empezar por violencia de género y violencia contra la mujer. Entonces violencia de género y violencia contra la mujer no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí la EMI podría escuchar el momento de la audiencia, pero ella ya tenía lista como que un fallo. Sí, porque de ley les tenemos que encontrar culpables por eso. O sea, yo puedo decir un fallo del Estado, como decir, Claro, yo sé, pero tú tienes que poner el planteamiento del problema que nace de una pregunta. Y luego tienes que argumentar y con la argumentación dictaminar. ¿Sí ven? Y pero luego en yo base a puedo la hacer violencia de género. y violencia contra la mujer. A ver, Y verán. luego yo recuerdo que tengo los crímenes ¿cómo se llama esto? De medio ambiente. Y yo ya vi que la LIC puso como que algo de los conflictos armados y no recuerdo qué más. ¿Saben qué podría yo, si quieren, hacer? Es como cómo vamos a resolver según nuestro rol. Entonces yo podría agregar un poco más
Sí, porque por yo qué creo se que daría una pena o por qué se daría la restitución o la indemnización. Sí, yo creo que eso podría agregar. Pero porque sabes verán, que yo creo que está mal tenemos que tener explicado, algo bien en porque claro. no creo que cada una tenga que armar como que 10 problemas jurídicos, 10 argumentos, sino más bien es un Unificar, tipo de ajá, trabajo, pero unificar. o Ya, sea, complementado, ¿me entienden? sí, verán, el punto aquí es que era que tengan como que diferentes perspectivas del caso, porque ustedes son magistrados y no todos pensamos igual. Entonces, más de eso era el tema. Entonces, ahorita vamos a unificar en el tema de las diapositivas, porque esa es la nota de la segunda fase. Entonces, en este caso, necesito que, o sea, que sí se establezcan siquiera unos dos problemas jurídicos, dos argumentos, o sea, uno de cada uno y como que cuál es el rol, o sea, de esos dos. Entonces, unificado en uno solo. Entonces, eso tendrían que avanzar ustedes como magistrados. Claro, o sea, yo no tengo problema en eso, más bien quería que dejemos claro porque eh, se evidencia en el caso solamente o sea, dos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos estarían vulnerados. Los demás no, Ujú. porque la Convención Americana habla de la naturaleza como derecho del sujeto y también habla de los crímenes contra la vida. Ajá, entonces, Entonces ahí también ya podríamos encontrar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también podríamos ya poner Estatuto de Roma, protocolo adicional, sí, ese o tipo sea, de más cosas, que, porque más, si o sea, no, es como te digo, yo es creo como que que se esta usa un parte. poco nomás. Claro, o sea, como les decía, es esta parte, o sea, hay que unificar, pero necesito que, o sea, como que las tres, o sea, le falta la EMI que haga y que unifiquen y creen, o sea, y hagan uno solo y me pasen esa parte, porque es totalmente el tema del rol del magistrado con el del secretario. Entonces, ustedes Claro, tienen, claro, entonces ustedes tienen que hacer eso uno o dos máximo o creo dos que eres problemas la jurídicos. moderadora o algo. Ajá, entonces yo por eso voy haciendo, entonces aquí ya les digo, uno o dos problemas jurídicos Solo máximo. hablo de problema jurídico ahorita, entonces no Entonces, no chicas, tiene. una pregunta. Escucha, tú tienes que plantear el problema, es decir, ya, tu problema nace de una pregunta, lee bien el caso. Te podrías poner como que por qué hay violencia de género, por qué se evidencia violencia contra la mujer, por qué les matan, por qué les violan, porque argumentos es fundamental saber expresar la tesis, ¿ya? Y en los argumentos tú puedes invocar las normas, es decir, puedes poner en tal convención, en tal protocolo, en tal estatuto, dice esto y es por eso que se refiere al crimen como tal, ¿ya? Y en la parte de abajo donde dice cómo se va a resolver el rol que te dieron, es como tú dirías o pronunciarías tu sentencia, ¿ya? Como tú Ya. le declaras culpable al Estado. No sé ¿Ya? si sirva como que la parte que yo puse como, no sé si sea un problema jurídico bien planteado, el determinar cuáles son los crímenes que se vulneraron por parte del grupo, ¿no? Entonces yo ya hice un pequeño desarrollo de que en el artículo 5 del Estatuto de Roma se habla del crimen de guerra. Sí, Claro, Entonces verás, ahí lo sé que el artículo 8 expresa justo lo que son los crímenes de guerra. Y justo ahí alguien de ustedes podría hacer el desarrollo de por qué se está vulnerando todos estos crímenes. O sea, por ejemplo, atentar contra la vida y la integridad corporal. hagamos Cuando algo, tengo una idea, verán. Solo necesitamos uno o máximo dos problemas jurídicos. Entonces, en este caso, que la EMI haga esa parte. Ya yo hago mi parte, los problemas jurídicos, planteo la pregunta, hago los argumentos. No, verás, justo está aquí. ¿Dónde me dijiste? Justo en el problema jurídico 2, Dali, ¿no es dos, cierto? ajá, determinar determinar cuáles cuáles son. son los crímenes que se han vulnerado por parte del grupo. Ya, entonces aquí tú quieres que la EMI coja y como que haga un resumen O sea, de... con esto que la Alice puso aquí, la EMI podría hacer su sentencia, es decir, cómo lo haría desde el punto del tribunal. Desde ahí, Tal vez yo siento que
podríamos, y no sé, intentar abordar más a qué se refiere con los atentados contra la vida y la integridad corporal de acuerdo a los hechos que tenemos. Entonces, como empezar a argumentar por qué decimos que esos son eh, los, los crímenes que se han Vulnerados, suscitado. Ajá. están vulnerados, ¿no? Los derechos Y, están vulnerados, ¿ya? y cuando ya esté eso, entonces yo me puedo encargar de ah, agregar o como ser un poco más específica en el hecho de por qué entonces vamos a dar una sentencia condenatoria y cuál sería la pena y por qué pediríamos medidas de restitución o de reparación independientemente. Pero entonces creo que lo que faltaría es plantear otro argumento, otro problema jurídico. El otro problema jurídico tiene que de ley ser la vulneración de los derechos de la naturaleza, de ley. Ya. Porque estoy segura que van a hablar de eso. Sí. Entonces yo me propongo hacer el planteamiento, la pregunta, los argumentos y cómo yo diría que fueron responsables. Nati, o sea, tú, ahorita estoy viendo tu problema jurídico y dice falta de investigación de los responsables, pero tú te vas ahorita a cambiar y replantear este problema jurídico con el tema O sea, le voy a incrementar porque en la debida diligencia en los casos de la Corte Interamericana Ya. siempre ha sido importante. O sea, cito, ¿no? Jessica Lema. Entonces, aquí no hubo porque este grupo nace del gobierno democrático que supuestamente vela por sus derechos. Entonces, en este caso, ellos solapan a las personas que tuvieron la culpa porque nunca hubo un culpable a quien decir él tuvo la culpa. Ya, entonces verás, esta pregunta, plantéale como, o sea, esta cosa que el problema jurídico que tú has puesto aquí, plantéale como una pregunta, como que Claro. ha existido falta de investigación por parte de los responsables, y ahí los signos de interrogación, para que se vea como que es una pregunta y es el problema jurídico. Entonces, no se olviden como que en su cómo se va a resolver según su rol, pongan como que también el tema de la reparación, todo ese tipo de cosas. Emi, porfa, no te olvides de hacer el tema de tu problema jurídico porque esto sí tiene que ser hasta hoy porque mañana no tengo tiempo y esto que hay que unificar en una sola presentación, máximo dos, voy a escoger dos problemas jurídicos, los que sean los más fuertes como el tema de lo ambiental, el tema de las violaciones a los crímenes de lesa humanidad y también el tema de la violencia de género. Entonces, hagan eso hoy porque eso tengo que hacer máximo hasta hoy. PowerPoint se presenta el 21. No, nosotros somos el grupo del miércoles. Mírale, revísale bien, yo ya le revisé y dice paralelo 1 o 2, dice 20, porque nosotros no tenemos clases el jueves. Pero y no tenemos dónde subir la actividad, entonces. Sí está ya, está aquí, verás, aquí estaba ya. Ya subió la profe. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, claro. Porque yo estoy en el aula virtual. Sí subió una que decía segunda fase la profe. Porque los tiempos están súper cortos y yo les juro que yo trabajo y sí me demoro full. Porque no... Eso no te iba a me decir, puedo- pero para terminarlo hoy mismo está complicado. PowerPoint del O sea, yo proyecto. puedo acabar esta mañana, pero... O sea, verán, Si quieren, yo puedo unir, o sea, hacer las diapositivas, pero mañana hasta qué hora me podrían enviar la información para yo, o sea, darles el PowerPoint y ver quién va a presentar esta parte. Yo puedo enviarte hasta las 3, Ya, no habría ningún problema. porque yo en la mañana sí paso a full. ya, Entonces, entonces, aquí dice miércoles 20 videos de la primera fase. sí, eso sí, pero es que el problema es que la profe nos da un día más para subir el tema de la presentación, pero el tema de la presentación ya es el día miércoles, o sea, del de las diapositivas. Pero es que es muy poco tiempo, ¿no?
Bueno, entonces quedemos así, ¿ya? ¿Les parece? Porque para seguir haciendo. Ya, Ya, o entonces sea, no se olviden de hacer eso y traten de poner el tema de las reparaciones, cómo van a actuar, o sea, con imparcialidad, bajo los principios, tal vez el reglamento, el estatuto, todo ese tipo de cosas, como ustedes son magistrados, me imagino que lo deben hacer, entonces ustedes se van a ir por ese lineamiento de los principios que siempre va a estar dirigido a la protección de los derechos humanos a través del derecho internacional de derechos humanos y tal. Entonces, la cosa es que ustedes como que se metan en el papel de magistrados. Entonces, eso no se olviden y Emi, porfa, no te olvides en serio el problema jurídico. Ahorita lo hago, ahorita lo hago. Ya. Ya, chicas, entonces, eh, si ya tienen, me envían y ya yo para hacer las diapositivas. Entonces, hasta las 3 de mañana de la Ali, tarde. o sea, Bien. Ali tienen que, o sea, todos tienen y tenemos que subir acá para como que poder visualizar todo. Entonces, Ya. como que Lo ponemos copien y en peguen el aquí a Word. este Ajá. Word. Ajá, pero con todo igual escriben al chat y dicen como ya subí mi parte para estar pendiente. Ya. Y algo más les iba a decir, ¿cómo vamos entonces a sortear para la presentación? A O ver, sea, si quieres, hazle como hiciste la otra vez. ya, Y ya, la que salga suelta, Marcos. ya, a ver. Pero hazle de una vez para saber que la ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, A ver, ponemos, a ver, solo los nombres, ya. Emi, listo. Emi. Oye, verás que te tienes que preparar full bien. No puedo, no, esta no puede elegir, no. Está mal. Así Yo creo que que, la Emi no, porque yo sé que la Emi Sí, no va a ser. no, La esa Emi no va a ser. Sí, no, Nivela, O sea, Emi, pero Sortea harás, de Nati, harás bien tu parte. Nati, Ya dale, no importa. Pero harás bien tu parte, bebo. Dale. O ya, sea, yo chicas, sé que vos entonces no así. vas a hacer. ya, entonces, Entonces quedemos así. ya, ya, Ya. ya, chicas, Ya. entonces cualquier cosa nos escribimos al grupo de WhatsApp. Ya, Ya. Ya, chicas, adiós. chévere, chicas. Bye.